La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al análisis del derecho laboral burocrático, naturaleza jurídica de las personas trabajadoras del Estado, base o confianza. Los dejo en voz del maestro Jesús Emanuel Beltrán Maya. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Emanuel Beltrán Mayer. Estamos en la octava temporada de nuestra plática de Derecho Laboral Burocrático. Le agradecemos a nuestra directora de la facultad, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, por permitirnos estar nuevamente aquí con ustedes en esta nueva temporada, y también a nuestro coordinador, el doctor Enrique Larios Díaz. ¿Ok? Y en esta ocasión, como ya nos dice la voz de la facultad, la naturaleza jurídica de las personas trabajadoras del Estado, base o confianza, es nuestro tema del día de hoy. Y nuestra invitada es la maestra Rebeca Carrasco Soule López. Bien, pues la maestra, vamos a permitirnos dar una breve eh, remembranza de ella. Actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta adjunta en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes secretaria de Juzgado y después de Tribunal Colegiado, ambos en materia de trabajo. Nos permitimos darle la más cordial bienvenida a la maestra María Carla Rebeca Carrasco Soule López, agradeciéndolo de antemano por estar con nosotros y por participar en este programa de Derecho Laboral Burocrático, sobre todo con este tema que es importante, trascendente y de mucha relevancia en nuestro sistema, dadas las características del derecho laboral burocrático. Maestra Carla, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues le cedo el uso de la voz para que nos pueda compartir, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto aquí nos la van a hacer favor de llegar y ya la vamos a interrumpir un poquito para que nos pueda hacer favor de contestar las interrogantes de la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, maestra, y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, doctor Beltrán. Y bueno, agradezco a la UNAM eh, como máxima casa de estudios, agradezco al Colegio de Profesores de Derecho Laboral por invitarme. Para mí es un honor, siempre fue uno de mis objetivos y creo que no tengo palabras para expresar el gusto que me da compartir este espacio con ustedes. Eh, si, si me lo permiten, voy a compartir una presentación en PowerPoint que realicé para desarrollar el tema. Entonces voy a ponerla. ¿Me podrían confirmar que se ve? Sí se ve, maestra, sin ningún problema. Ah, muy bien. Bueno, pues como ya anticipó aquí el maestro Beltrán, el tema es la naturaleza jurídica de las personas trabajadoras del Estado, ¿no? Base o de confianza, ¿no? Bueno, pues empecemos por qué es la naturaleza jurídica, porque pues es parte de nuestro tema, es importante desarrollarlo. Me permite acudir al glosario de la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, Describe naturaleza jurídica, aquí lo tenemos transcrito, pero bueno, como las características o connotación de una figura, en este caso jurídica, ¿no? Entonces, ya con esa definición de naturaleza jurídica, reitero, como parte de nuestro tema, bueno, pues seguiremos adelante, ¿no? Antes de abordar el tema, me gustaría nada más hacer, digamos, como situar a las personas en donde nos encontramos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el artículo 123 de la Constitución tiene un apartado A y un apartado B, ¿no? A nosotros nos va a interesar el B para efectos de esta plática, pero insisto, solamente para situar, bueno, las personas que nos están siguiendo, pues jurídicamente, ¿no? Entonces, en el apartado A, la Constitución nos dice que están los obreros, los jornaleros, los trabajadores del hogar, los artesanos, y bueno, de manera general dice todo contrato de trabajo. También hay otro tipo de trabajadores aquí, sí, pero bueno, ese no es nuestro tema natural, nada más estamos situando, ¿no? Y
¿A quiénes aplica o qué ley es la que rige? La Ley Federal del Trabajo, que como su nombre lo dice, es la reglamentaria del apartado A de la Constitución, ¿no? Bueno, terminado ya con ese apartado A, ahora sí nos vamos al apartado B, que es el que es de interés para la plática, porque justo el tema refiere a los trabajadores del apartado B, ¿no? Y aquí, ¿a quiénes encontramos? Pues a los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Y ellos, ¿qué son? O el Estado, ¿para qué les va a dar un nombramiento? Bueno, para cumplir sus obligaciones como Estado, que son muchísimas. Puede ser impartir justicia, puede ser cobrar impuestos y muchas otras, ¿no? Proporcionar servicios de salud. Entonces, para eso el Estado, como un ente, digamos, ficticio, necesita trabajadores reales que lleven a cabo esas funciones y le ayuden a alcanzarlas, ¿no? Entonces, bueno, por eso se les llama trabajadores al servicio del Estado, valga la redundancia, trabajan para el Estado. ¿Y cuál es la ley que por regla general les va a regir? Bueno, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Aquí van a ver que hablo mucho con reglas generales, porque en el derecho no hay absolutos, es muy riesgoso creer que todo es absoluto, entonces por eso insisto mucho en que son, bueno, es una regla general, ¿no? Entonces, ¿qué ley? La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y ella también en su nombre dice, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Bueno, ¿y cuál es el origen de los trabajadores de base y de confianza del apartado B del artículo 123 constitucional? Porque para entender su naturaleza jurídica es preciso saber, o es muy útil saber, desde mi punto de vista, de dónde viene, cuál es su origen. Bueno, pues como verán aquí en las diapositivas, aquí dice apartado B, base y confianza. Pero los de confianza, ¿de dónde salen? Bueno, estos tienen, bueno, históricamente surgen de que el patrón necesita, según él y según la historia, de un trabajador de confianza, ¿no? Alguien en quien confiar en funciones que resultan de relevancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues justo el Estado patrón necesita personas trabajadoras que le sean de confianza. ¿Por qué? Porque la segunda sala de la Corte nos ha dicho que este tipo de trabajadores se caracterizan porque juegan un papel muy importante en la función del Estado y le ayudan a tener mayor eficiencia en lograr esos objetivos estatales, ¿no? Y bueno, esta división de base y de confianza también tiene sustento en el artículo 4 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que nos dice, está aquí abajo transcrito de color azul, dice, los trabajadores se dividen en dos grupos, de confianza y de base. ¿Y cuáles son los derechos de estos trabajadores de confianza y de base? Bueno, pues de base y de confianza coinciden, como lo ven en este cuadro comparativo, en que tienen medidas protectoras al salario y beneficios de seguridad social. Eso los tienen los dos bloques. Pero ¿cuál es un derecho que por excelencia caracteriza una diferencia entre este tipo de trabajadores? Digo por excelencia, porque bueno, también hay otros derechos, pero ¿cuál es el que por excelencia los divide o los hace ver diferente jurídicamente? Es la estabilidad en el empleo. Mientras los de base sí tienen estabilidad en el empleo, los de confianza no. Y tiene mucho que ver justamente con su origen. Si el Estado patrón debe de confiar en ellos en el momento en que pierde esa confianza, entonces ellos pierden el empleo. Entonces va ligado mucho a este derecho, al origen histórico de este tipo de trabajadores. Y bueno, la estabilidad en el empleo, según la Corte, ¿no? Aquí está transcrito de una sentencia de un amparo directo, ¿no? Y dice, implica, por una parte, la prohibición para el Estado de remover o cesar libremente al trabajador y por otra parte, bueno, pues que el trabajador justamente le exija una reinstalación o indemnización por considerar
desde su punto de vista, que no debió de haber sido despedido, ¿no? Entonces, esto nos dice la Corte, es la definición, según ella, de la estabilidad en el empleo. Y bueno, aquí vemos los sustentos constitucionales de los dos. El artículo 123, apartado B. Como verán, del lado izquierdo dice fracción onceava SIC. ¿Por qué SIC? Realmente no es la onceava. Si uno sigue numéricamente las fracciones de ese apartado, esa fracción es la novena, pero por error, en ese momento histórico se puso la onceava y por eso, si uno incluso busca en la Constitución, dice SIC, ¿no? Entonces, la que la Constitución dice que es la fracción onceava, que en realidad numéricamente es la novena, justamente prevé que los trabajadores podrán ser cesados por causa justificada, ¿no? Entonces, esto parece que le da bueno, no parece, en realidad sí le da un derecho de estabilidad en el empleo a las personas, ¿no? Incluso dice, si la separación fue injustificada, entonces la persona puede optar por reinstalación o por indemnización. Entonces, esto sería para los trabajadores de base o sería su sustento constitucional. Ahora, ¿qué pasa con los de confianza? Bueno, ellos también tienen sustento constitucional, también en el artículo 123, también en el apartado B, pero en otra fracción, que es la fracción 14ª. Aquí dice que la ley va a determinar qué trabajadores van a ser considerados de confianza. Y viene aquí una parte muy importante, de las más importantes que me gustaría mucho que recuerden. Aquí dice que las personas de confianza van a gozar de medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de seguridad social. Si se fijan, en este segundo apartado no dice nada de que solo podrán ser cesados por causa justificada, ni mucho menos una opción, ¿no?, para el caso de una separación injustificada, como sí ocurre en la fracción que corresponde a los trabajadores de base, ¿no? Entonces, estos son nuestros sustentos constitucionales para comprender las dos figuras y con ello, pues, su naturaleza jurídica, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el derecho de estabilidad en el empleo? Que como les he venido diciendo, es el derecho por excelencia que digamos, hace notar que se está ante un trabajador de base o uno de confianza, aunque no el único, pero sí es el por excelencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que estamos ante lo que la Corte, la segunda sala, nos ha dicho que es una restricción constitucional. Aquí yo les comparto la jurisprudencia, ¿no? Me gusta siempre compartir el sustento constitucional, legal, jurisprudencial, por eso lo pongo, y en amarillo, bueno, les destaco lo que desde mi punto de vista puede ser lo más relevante, ¿no? Entonces aquí yo destaco, incluso en letras más grandes, es una restricción de rango constitucional. ¿Y qué dice la segunda sala? Pues justamente eso, la fracción 14ª, que ya antes les transcribí, solo da medidas protectoras al salario y beneficios de seguridad social, dice ella. Entonces, se entiende que ellos tienen una restricción constitucional y no tienen el derecho de estabilidad en el empleo. Y justo como antes les anticipaba, lo justifica también en que ellos tienen tal importancia en el ejercicio de la función pública del Estado y que tienen tal responsabilidad en la dependencia o entidad para la que laboran, que está justificada su remoción libre cuando se les pierde la confianza, porque el Estado no podría lograr sus fines con personas que realizan ese tipo de funciones de tal trascendencia, ¿no? Entonces, bueno. Y aquí, de nuevo, pues la jurisprudencia 2-2014 de la segunda sala nos dice que justamente esa falta de estabilidad en el empleo de los trabajadores de confianza al servicio del Estado, pues está prevista en la norma constitucional y por lo tanto se entiende que no es contraria, así dice, a la Constitución General de la República, ¿no? Y aquí es un punto muy interesante, ¿no? El protocolo de San Salvador, ¿no? Porque ya vimos el marco constitucional. Entonces,
este dato de origen convencional me resulta particularmente interesante, ¿no? Aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice este protocolo de San Salvador? Bueno, que los estados, entre ellos el Estado mexicano, garantizará en sus legislaciones nacionales, y nos vamos al punto D, la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de sus profesiones y con las causas de justa separación. Y aquí viene, y lo destaco, en casos de despido injustificado, el trabajador tiene derecho a una admisión o, no, a una readmisión o a una indemnización, ¿no? Readmisión en el empleo, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues de este tratado, ratificado por el Estado mexicano, se ve, ¿no? Pues un derecho a los trabajadores a la estabilidad en el empleo. Y esto entonces, ¿cómo impacta con los trabajadores de confianza? Bueno, pues eso ya lo respondió también la segunda sala de la Suprema Corte, ¿no? Aquí les transcribo la parte más importante de una sentencia de amparo directo, y básicamente lo que dice es que opera la restricción constitucional, ¿no? Y esta parte me resulta interesante. No puede invocarse una norma de rango convencional en contra de una restricción constitucional, ¿no? Entonces, bueno, así hayan tratados internacionales como el Protocolo de San Salvador que tutelan la estabilidad en el empleo e incluso ven consecuencias jurídicas para velar en favor del trabajador lo sucedido, bueno, pues si hay una restricción constitucional, según la segunda sala, pues no opera esa norma convencional, ¿no? ¿Y en qué lo justifica la segunda sala? Porque aquí está una parte muy interesante y no solo va a ser segunda sala, hasta ahora hemos visto a segunda sala de la Corte, pero el Pleno también, como lo veremos más adelante, de hecho el Pleno fue el creador de, digamos, pues estas jurisprudencias que se han ido hilando en cuanto a restricciones constitucionales que retoma la segunda sala, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dice el Pleno? ¿Qué nos ha dicho la segunda sala de la Corte? Bueno, se basan en el artículo primero de nuestra Constitución. Tiene varios párrafos, les estoy transcribiendo el primero y la última parte es, desde mi punto de vista, la más importante. Dice que el ejercicio de los derechos humanos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y es ahí donde el máximo tribunal dijo, ahí está el sustento constitucional para la restricción constitucional. Claro, la creación de estas jurisprudencias surge todo a la luz del artículo primero, así como lo tienen este párrafo, porque son de 2013, 2014 estas jurisprudencias y estaban intentando el máximo tribunal saber el alcance del artículo primero y su reforma de junio y julio de 2011, donde hay mayor tutela convencional y a los derechos humanos. Entonces, bueno, por eso surgen este tipo de precedentes para conocer pues, ¿qué va primero? Si la restricción constitucional, los tratados internacionales o qué. Bueno, pues como quedó visto, la restricción constitucional según las jurisprudencias, ¿no? Y aquí está, bueno, como había anticipado, la jurisprudencia de pleno, ¿no? Esta jurisprudencia de pleno que va a decir si hay restricción constitucional expresa, así hay un parámetro convencional increíblemente protector, no, va a operar la restricción constitucional, ¿no? Y bueno, justo delimita el alcance de la reforma de 2011, reforma constitucional, ahí viene, de 6 y 10 de junio de 2011. Bueno, y entonces pasamos a otra pregunta. ¿Cómo podemos nosotros saber si la persona trabajadora es de base o es de confianza? Bueno, desde mi punto de vista, lo más importante es saber qué funciones realiza la persona materialmente en su trabajo, ¿no? Si no realiza funciones de confianza, entonces es de base. Puede ser de base, no es la única condición, pero bueno. Si sí realiza funciones de confianza, entonces será de confianza. Pero ¿cuáles son esas funciones? ¿No? Bueno, pues el artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado tiene un gran catálogo de cargos y de funciones
que son de confianza, ¿no? Aquí puse unos ejemplos. En realidad el artículo es mucho más exhaustivo. Al ver las funciones recomiendo acudir directamente al artículo, pero no se los quería yo poner todo aquí porque iba a ser muchísimo texto, ¿no? Pero pues, ¿cuáles? Dirección, inspección, vigilancia, auditoría, fiscalización, manejo de fondos o valores, decisiones sobre adquisición de bienes, cuando se trate de autorizar altas o baja o egreso de inventarios, entre otros supuestos, ¿no? Y bueno, por su parte, los de base, como ya anticipé, no realizan funciones de confianza y necesitan más requisitos, no solamente por decir, no realizo ninguna de estas funciones, ya soy de confianza, hay más requisitos. Entre ellos es el previsto en el artículo 6 de la Ley Federal Burocrática, que pide 6 meses de servicio sin nota desfavorable en su expediente. Hay otros requisitos, como por ejemplo que la plaza esté vacante, ¿no? Porque si al final se está sustituyendo a alguien, ¿no? Pues evidentemente, pues la plaza no está vacante y por lo tanto no se puede dar esa base, ¿no? Pero bueno, son por regla general, ¿no? Las diferencias de cómo distinguir a uno de otro, base de confianza. Y bueno, esto no solo es mi punto de vista como se los anticipé, sino que tengo un sustento jurisprudencial. Aquí tenemos esta jurisprudencia del Pleno de la Corte, donde dice que se debe de atender a la naturaleza de las funciones para saber si un trabajador al servicio del Estado es de base o de confianza. Y dice algo muy importante: no basta la denominación del nombramiento, ¿no? Porque luego en el nombramiento pues ponen, ¿no? Base o de confianza, y muchos creen que, bueno, esa simple designación prevista en el nombramiento es suficiente. No, en realidad no. En realidad, como lo dice la jurisprudencia, se atiende a las funciones materialmente realizadas y esto además tiene un sustento en el principio de primacía de la realidad. Es un principio muy importante para el derecho laboral. Yo creo que lo es en realidad para el derecho en general, pero el derecho laboral lo tiene muy trabajado y habla de, más allá de lo que diga el nombramiento en este caso, ¿qué es lo que realmente hacía el trabajador? ¿Sí realizaba funciones de dirección, de supervisión, de vigilancia, de auditoría? ¿O solo su nombramiento dice que es de confianza, pero no hacía ninguna de esas cosas? ¿Qué es lo que pasaba en los hechos, ¿no? Por eso es que se atiende a la naturaleza de las funciones, lo que realmente sucedía. Y esto tiene un sustento también convencional, porque también los tratados internacionales e incluso la Corte Interamericana, cuando habla del recurso judicial efectivo, dice que uno de sus características más importantes es el apego a la realidad, ¿no? Entonces, pues justo por eso es que se atiende a las funciones realmente realizadas, ¿no? Y aquí tenemos una jurisprudencia de la segunda sala que básicamente dice algo muy similar, ¿no? La denominación formal de, en este caso, de director general no es suficiente, o incluso dice subdirector o jefe de departamento, no es suficiente. Se tiene que acreditar que se realizaron ese tipo de funciones, ¿no? Entonces, bueno, eso nos dice la segunda sala. Aquí tenemos otra jurisprudencia de la segunda sala y aquí nos está hablando de trabajadores de confianza al servicio de los estados y municipios. Entonces aquí ya vemos que esto de atender a las funciones, pues no solo regiría para el marco federal, sino que vemos una jurisprudencia que nos está habilitando a analizar las funciones materialmente realizadas, tratándose de trabajadores burocráticos de los estados y de los municipios, ¿no? Y nos dice aquí, no importa que haya una disposición normativa que les diga que son de base o de confianza. Hay que atender a los hechos, de nuevo, ¿no? Entonces, bueno. Y esta es una tesis aislada interesante porque, bueno, nos da una perspectiva distinta. Bueno, no es distinta, pero lo que nos dice es, bueno, en realidad, si el legislador local quiere decir que todos los trabajadores son de confianza, eso sí lo puede hacer. Sobre todo aquí en el ejemplo, tratándose de comisiones estatales de derechos humanos que velan por los derechos humanos, que le ayudan de algún modo al Estado a cumplir con esa gran labor constitucional y convencional que tiene,
Bueno, ahí dice la segunda sala en esta tesis aislada, bueno, sí se puede que el legislador diga que todos los trabajadores de una institución son de confianza, ¿no? Entonces, pues aquí hay, digamos, una situación muy particular, ¿no? Y bueno, ¿y a quién corresponde la carga probatoria? Si estamos en un juicio, ¿quién tendría que probar que se trate de trabajadores de confianza o de base? ¿A quién le toca, no? Bueno, de nuevo, aquí estamos en reglas generales, ¿no? Pero por regla general le toca a la parte patronal, ¿no? Eso sí, de hecho, no se me ocurre una excepción, a lo mejor la hubiera, pero vamos, es el patrón. Si él se excepciona diciendo, es que ese trabajador es de confianza, yo no tengo que respetar su derecho de estabilidad en el empleo porque es de confianza, si él realiza esa excepción, entonces él la tiene que probar. Esto por varias razones. La primera es el principio general del derecho. El que afirma está obligado a probar. Y número dos, sobre todo en laboral, el diseño normativo nos lleva a que el patrón generalmente es el que tiene la mayor información y la mayor cantidad de herramientas para poder descubrir ante la persona juzgadora cómo era la relación, qué funciones se realizaban, demás. Entonces, ¿por qué le corresponde a la parte patronal? Pues por eso. Más adelante vamos a ver jurisprudencias que nos dicen, bueno, en principio acudimos a la ley federal burocrática, pero supletoriamente en estos casos de cargo patronal, de carga de la prueba, tienden a acudir a la ley federal del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene desarrollado más esta cuestión probatoria y, bueno, ahí ven que si bien en inicio les dije que los apartado B se rigen por la ley federal burocrática, a esta ley supletoria, la ley federal del trabajo, en términos del artículo 11 de la ley federal burocrática. Entonces, por eso es que yo les estoy hablando en este momento de la ley federal del trabajo. Y bueno, ¿qué ocurre? Bueno, aquí yo quería compartirles algunas cosas que en mi día a día yo he visto, ¿sí? Entonces, si eres la persona trabajadora, entonces en tu demanda laboral, no hables de las funciones que realizas, porque al final la patronal es la que las tiene que probar, ¿saben? Luego ocurre que el abogado que realiza la demanda, ahí empieza a enumerar un montón de funciones diciendo que las desempeñó la persona trabajadora. ¿Y qué pasa? Que entonces se cae en una confesión expresa y espontánea del trabajador que realizó esas funciones. Así que hay que tener mucho cuidado con la estrategia jurídica, ¿no? Aquí les cito el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, insisto, de aplicación supletoria, ¿no? ¿Cuál es otra cosa que ocurre? Que cuando la persona trabajadora ofrece pruebas, debe de asegurarse, por estrategia jurídica, que no acrediten funciones o si las acreditan, que no sean de confianza, ¿no? Y otra cosa que ocurre, a veces la persona, bueno, el patrón Estado pide la prueba confesional a cargo de la persona trabajadora y entre una de esas posiciones, pues dice o empieza a enumerar algunas funciones que son de confianza. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de lo que podría responder la persona trabajadora, ¿no? Y por otro lado, la parte patronal, bueno, pues aquí, digamos, él tiene la carga de la prueba. Entonces, si ve que en el expediente no hay confesión de la persona trabajadora de funciones de confianza o que las pruebas de la persona trabajadora no tienen nada que ver para demostrar ese tipo de funciones, entonces debe de estar al pendiente y sí ofrecer pruebas que demuestren que la persona trabajadora realizó materialmente esas funciones, ¿no? Otra cosa que he visto en mi día a día es que la parte patronal ofrece solamente la prueba confesional a cargo de la persona trabajadora. Y me imagino, dice, bueno, es que si no desahoga, opera la confesional ficta, ¿no? Se va a presumir cierto que estas funciones que yo estoy poniendo en mis posiciones son ciertas y que entonces el trabajador realizó funciones de confianza. Ojo aquí, porque puede ser que la persona trabajadora sí vaya y desahogue, o número dos, es solo una presunción. Cualquier otra prueba
puede desvirtuar esa confesional ficta, ¿no? Entonces, pues solo cuestión de tener cuidado, ¿no? Otro error es que cuando ofrecen esa prueba confesional a cargo de la persona trabajadora, sus posiciones son genéricas. Por ejemplo, que diga la persona trabajadora si realizó funciones de confianza. Pues son genéricas y la persona trabajadora puede decir que sí o que no, pero no le están diciendo a la persona trabajadora lo que realmente hicieron. Oye, pues sí realicé funciones de vigilancia, sí realicé auditoría, sí. No, así el trabajador dije, pues sí realicé funciones de confianza. Desde mi punto de vista, a él no le corresponde esa calificativa, sino nada más decirnos lo que hacía en sus actividades día a día, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión. Y por último, pues ofrecer solamente nombramientos o recibos de pago por considerar que dicen de confianza, ¿no? Como ya antes he venido anticipando del marco jurisprudencial, pues es insuficiente que un documento diga que alguien es de confianza, ¿no? Atendemos al día a día y a las funciones materialmente realizadas. Y bueno, aquí vemos, insisto mucho, a mí me gusta poner los sustentos en que me baso, y bueno, este es, fíjense, de la cuarta sala de la Suprema Corte. En realidad todavía hay material de la cuarta sala que puede llegar a ser útil, claro que pues hay que verlo a la luz de la realidad del día a día de hoy, ¿no? Pero bueno, aquí básicamente pues sí, nos dice que la carga de la prueba de demostrar las labores desarrolladas corresponde al demandado, que bueno, en el caso de este criterio es el patrón, ¿no? Y aquí tenemos esta jurisprudencia de la segunda sala, ya más actual, ¿no? Pues justamente aquí les destaco cómo aquí sí se van de la ley federal burocrática a la ley federal del trabajo de manera supletoria, y bueno, básicamente concluyen lo mismo, ¿no? El patrón tiene la carga de la prueba de demostrar que la persona trabajadora es de confianza y realizó funciones de confianza, ¿no? Aquí tenemos otra jurisprudencia. Esta es del 13º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito, ¿no? Y bueno, esta me gusta porque nos explica un poco más. Dice, bueno, es que el patrón es quien tiene los elementos para acreditar las labores del trabajador por excelencia. Digamos que el trabajador también podría tener herramientas, pero quien por excelencia tiene la mayor parte de la información y de los documentos y de las pruebas es el patrón. Entonces, pues nos explica un poco más, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas, no? Pues bueno, si en un juicio el Estado patrón no acredita las funciones de confianza, entonces la persona trabajadora tiene derecho a la reinstalación en el puesto que venía desempeñando, e incluso puede ser posible la basificación, dependiendo si se cumplen otros requisitos, porque insisto, el solo no realizar funciones de confianza no ya da de por sí el derecho a la basificación, ¿no? Pero bueno, sí es importante no realizar esas funciones, ¿no? Como un primer requisito, digamos, ¿no? Número 2, el pago de salarios caídos. Y bueno, el tercero, prestaciones devengadas y, bueno, de seguridad social en su caso, si no se respetaron, si no se pagaron, si no se cubrieron. Y bueno, claro que todo esto se tuvo que haber pedido, ¿verdad? Porque, pues, atendiendo bueno, a la litis, pues, no le van a dar a alguien una prestación devengada si no la reclamó, ¿no? Entonces se atiende a la congruencia. Hay excepciones, sí, de que una prestación principal se puede sobreentender jurídicamente que hay otra accesoria, ¿no? Suele suceder según la jurisprudencia de la segunda sala, por ejemplo, que si reclaman reinstalación, se debe entender que también reclaman salarios caídos en determinadas circunstancias, ¿no? Pero bueno, por regla general, yo recomiendo pidan claramente toda su demanda y no se estén esperando a que la persona juzgadora considere o no que esa prestación es accesoria a otra prestación principal, porque pues ahí ya lo están dejando a un posible punto jurídico de divergencia, ¿no? Entonces, mejor ser muy claro en todo lo que se pide para que por congruencia
la persona juzgadora tenga que atenderlo y también pues la parte patronal en su contestación defenderse, ¿no? De todo lo que le pidieron. ¿Y qué pasa si el Estado patrón sí acredita que se realizaban funciones de confianza? Bueno, pues aquí solamente, en todo caso, tendría la persona trabajadora derecho al pago de prestaciones devengadas y, bueno, de seguridad social en su caso de no haberse cubierto y sí haberse pedido y, bueno, ¿no? Y aquí tenemos una tesis aislada del Pleno, ¿no? Y bueno, que justamente nos dice que los trabajadores de confianza al servicio de los poderes de la Unión, como no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, entonces tampoco tienen derecho a la indemnización, ¿no? Y es que uno podría decir, bueno, es que si los de la fracción 9 pueden optar entre una cosa y la otra, también se podrá en estos casos, no. No, ya nos dijo el Pleno que no, ¿no? Entonces, pues no tienen derecho a la indemnización, ¿no? Bueno, por último, digo, hay muchas excepciones, me gustaría compartir todas con ustedes, pero esta es una que a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas o en cuidado postnatal que realizaron funciones de confianza, que está aprobado, que las realizaron, ya en el expediente se ve, eso ya no va a ser punto de divergencia, ahí está aprobado, como trabajadoras del Estado, ¿no? Y entonces aquí está muy interesante porque antes les expliqué que había una restricción constitucional, ¿no? De que las personas trabajadoras que realizan funciones de confianza no tienen derecho a la estabilidad en el empleo. Pero aquí la segunda sala nos viene a decir, no, lo que pasa que el artículo 123, apartado B, en la fracción 11, nos dice que las mujeres embarazadas tienen derecho a conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. Esa parte que destaqué en color rosa mexicano es la que va a retomar la Corte para decir, hey, sí hay una restricción constitucional que opera por regla general, pero tratándose de mujeres embarazadas y en cuidados postnatales, tenemos que observar este otro derecho que se ve en la Constitución, ¿no? Su derecho a conservar su empleo, ¿no? Y los derechos adquiridos en la relación de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues aquí la Corte nos dice, miren, si estaba embarazada o estaba en periodo de licencia postnatal, bueno, pues ahí, ¿qué había pasado? Pues que el Tribunal Federal Burocrático dijo, no tiene derecho a la reinstalación, la persona, bueno, en este caso, mujer, realizaba funciones de confianza, entonces hay una restricción constitucional y le aplicó todo ese marco normativo que antes les expliqué, ¿no? Bueno, cuando esto llega a la corte dice, híjole, no, hay otra norma constitucional que les avala este derecho y entonces dice, sea de base o de confianza, no importa si lo es, si realizó, o sea, funciones de confianza o no, y si por lo tanto la trabajadora es de confianza, sí tiene derecho a la reinstalación. Es una gran excepción, ¿no? Y bueno, se ve reforzada, según lo dice la Corte, en el marco convencional, ¿no? Que aquí sí opera el marco convencional porque, según lo dice la Corte, hay un derecho constitucional, ¿no? Digamos, se hace un matiz de la restricción constitucional inicial al haber otra norma constitucional que protege a las mujeres en estas circunstancias y entonces dice, bueno, aquí sí podemos ver qué dice el marco convencional, ¿no? Entonces, aquí vemos que la Convención de Eliminación, es que se ve tapado aquí, pero bueno, de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo 11 dice, hey, los estados parte tienen que impedir la discriminación contra la mujer. Y entre otros supuestos, en su inciso B dice, implantar la licencia de maternidad o con sueldo pagado o con prestaciones comparables sin pérdida del empleo previo. Entonces, aquí nos dice,
hay un deber del Estado mexicano de que una mujer no sea discriminada y que por esa razón pierda su trabajo. Entonces, aquí la Corte lo refuerza con la norma constitucional que antes les expliqué y con esta disposición convencional, ¿no? Para decir, ojo, aquí hay una excepción y estas personas, estas mujeres en esas condiciones vulnerables sí tienen derecho a la reinstalación. Pero no solamente a la reinstalación, por supuesto también al pago de salarios caídos, ¿no? Y dice la Corte, bueno, esto permite compensar adecuadamente a las mujeres en esta situación que claramente es vulnerable. Hay que atender la perspectiva de género y atender al principio de realidad de que muy seguramente estas mujeres, si terminó la relación laboral, no fue, digamos, quizá por una situación, digamos, legal, ¿no? O constitucional, sino que muchas veces son discriminadas, ¿no? Porque el patrón tiene que buscar a alguien que cubra esos 3 meses de licencia postnatal, bueno, pre y postnatal, un mes antes del parto y 2 meses después, ¿no? Tiene que buscar a alguien, ¿no? Y se complica, ¿no? Muchas veces materialmente desde el punto de vista del patrón, esas personas ya no regresan a laborar, entonces justamente pues se crea un marco protector para evitar este tipo de estereotipos y evitar, por lo tanto, estos tratos discriminatorios, ¿no? Entonces, bueno, estos criterios de la segunda sala son útiles en este sentido, ¿no? Y este último es de un tribunal colegiado, ¿no? Y bueno, él también nos dice, lo que sucede es, si es una persona embarazada que realizó funciones de confianza y presenta su renuncia durante su embarazo, ¿no? O incluso en el periodo de lactancia, ahí no vamos a tenerlo como documento idóneo. No vamos a creer por esa sola renuncia que tenemos ya probada su voluntad de abandonar el empleo, ¿no? Y justamente es por esta cuestión del principio de realidad que les digo, los estereotipos, eh, pues el tener ya esta historia de la mujer a veces en el ámbito laboral dejada de lado, más si está en situación de volverse madre o recientemente vuelta madre, que entonces aquí hay que ser muy cuidadosos, nos dice el colegiado, y acudir a la perspectiva de género y demás herramientas para poder asegurarnos que ciertamente ese vínculo laboral se terminó y que no hubieron cuestiones discriminatorias en perjuicio de la mujer, ¿no? Entonces, este criterio también me gusta mucho y bueno, pues por eso se los comparto, es de un tribunal colegiado. Y bueno, pues por último, quería agradecerles, eh, eso fue todo de mi parte en cuanto a la presentación, agradecerles de nuevo mi estadía aquí, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, maestra. La verdad es que muy clara. Creo que nos faltó tiempo, la verdad, porque este es un tema muy interesante y la verdad es que incluso hablar de los trabajadores de confianza, los de la ley del servicio profesional de carrera también son bastante interesantes. Los trabajadores de base en con todas sus características, con todos sus tipos de nombramiento. Usted mencionó algunos, ¿ok? Porque cada uno su nombramiento es distinto, la temporalidad de esto, la naturaleza de la temporalidad y demás. Y la verdad es que es un tema muy complejo, muy interesante, y la verdad es que nos dio una cátedra respecto a estas características, sobre todo en cuestión práctica y las excepciones que hay a los trabajadores de confianza, las características que se tienen que acreditar, la carga de quién tiene que acreditar la calidad de trabajador de confianza, que obviamente es del patrón, y también que los trabajadores tomen en cuenta este tipo de cuestiones. Tenemos una pregunta, maestra, nos las hace Rodrigo Adán. Y nos dice, digo, quiero creer, pero bueno, vamos a preguntarle a usted. Dice que si se tiene que acreditar la calidad o la pérdida de confianza para un trabajador de confianza, tal vez un poco con el apartado A, que lo señala en el artículo, si no mal recuerdo, en el 185, que son de los trabajadores especiales,
donde pues en el apartado A, pues sí hay que acreditar la calidad de trabajador, bueno, la pérdida de confianza y la calidad de trabajador de confianza, pero no sé usted qué opina, que si en el apartado B se tiene que acreditar la pérdida de la confianza para que opere estas excepciones que maneja la ley burocrática, maestra. ¿Usted qué opina? Bueno, por regla general, no, basta el solo dicho de la parte patronal, patrón Estado, en el sentido de que perdió la confianza en el trabajador para que, pues justamente, pues ya se logre demostrar, ¿no? Esa pérdida de confianza, valga la redundancia, ¿no? Y es que justamente lo que se busca es que el Estado no tenga candados para lograr sus fines primordiales, ¿no? A lo mejor tiene una persona que ya le perdió la confianza y dice, evidentemente, yo no le voy a dejar labores de dirección, ¿no? De una dependencia, y basta con que diga que perdí la confianza para poder terminar el vínculo laboral, ¿no? Sí, de hecho, también es un tema ya incluso, obviamente que del apartado A, hay algunas cosas que del apartado B tomamos como, del apartado A, como usted lo acaba de decir, y asentar en la exposición, sobre todo porque tenemos un artículo muy especial que no tenemos en la Ley Federal del Trabajo, que es que se aplica supletoriamente en el derecho laboral burocrático. Existe un artículo expreso que establece que todo se va a aplicar supletoriamente el apartado, bueno, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio, la Ley del Trabajo, perdón, a los trabajadores al servicio del Estado. Y algo también interesante que ya no es su tema, pero que incluso es tema de debate respecto a las pruebas. En el derecho laboral burocrático no existe un capítulo de pruebas, como usted lo sabe. Sin embargo, con esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, las pruebas tienen características distintas porque ya son a libre valoración de un juez, tienen características distintas como la pericial, el juzgador ya puede admitir un interrogatorio libre tal cual, sin sujetarse a determinados formalismos o reglas, pero que sin embargo en el apartado B es un tanto cuanto complicado por la formación y por cómo está hecho el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Digo, cuando existía la Junta de Conciliación y Arbitraje, las juntas, pues era muy similar porque había tres representantes, etcétera, y quien ventilaba las audiencias era un auxiliar y demás, pero sí está bastante interesante respecto a esto, y obviamente la supletoriedad para nosotros es importante, pero que la reforma del 2019 de la Ley Federal del Trabajo desafortunadamente no menciona nada de esto. Entonces, hay algunos tribunales, algunas salas que están tomando literal la reforma a las pruebas y las está aplicando tal cual. Pues bueno, aquí tenemos otro comentario, Percho Malagón. Dice, muchas felicidades, Rebe, eres una gran expositora. Además, considero que el tema es de gran interés para juristas y público general. Y pues sí, compartimos el comentario. Dice, Katy, por favor, no dejen de invitar a la actora para otros temas. Dice, maestra, muchas gracias por su compromiso para transmitir su conocimiento y experiencia en materia laboral, en especial es una plática abierta al público en general. Nos dice Wendy Suárez, M y Katia D. Pues maestra, no nos queda más que agradecerle su exposición, sobre todo para los compañeros de la facultad. Y la verdad es que, como le vengo diciendo, es un tema muy complejo, tal vez, no es común, nada común, y sobre todo que tiene características muy distintas a lo que nosotros conocemos respecto a la materia laboral. Y pues bueno, tenemos algo, maestra, que también nos están comentando, ¿ok? Respecto a el derecho laboral burocrático y sobre los trabajadores de confianza, que si las mujeres embarazadas, ¿ok? El patrón tiene que acreditar, patrón Estado, que tenía conocimiento de que estaban embarazadas, es decir, que si la trabajadora les tuvo que manifestar el hecho para que ellos no tuvieran acción, y que si eso no es un retroceso, eso para lo que manifiesta el artículo 123 respecto de las trabajadoras de confianza, de que las pueden cesar de manera libre. ¿Usted qué opina? Bueno, desde mi punto de vista, porque honestamente ignoro si hay una jurisprudencia que lo resuelva, pero bueno, es mi punto de vista,
hay que atender como herramienta principal a la perspectiva de género para responder esta pregunta. Entonces, más allá de que el patrón esté probado que sabía o no que estaba embarazada, desde mi punto de vista, la sola condición de la mujer como embarazada es suficiente para darle este marco protector, ¿no? Bueno, que ya les expliqué, ¿no? Sí, no, y de hecho, como usted menciona, hasta donde yo tengo entendido, sí hay criterios respecto a que no como tal que tenga la trabajadora que acreditar que tenía conocimiento, pero sí acreditar que estaba embarazada al momento en que ya sea que la están despidiendo o que está renunciando a su trabajo. Y como usted bien afirma, y a la jurisprudencia que usted señala es muy, muy buena, muy interesante, este criterio. ¿Por qué? Porque sí manifiesta la característica especial de la protección reforzada que hay a las mujeres embarazadas o en estado de gravidez y también respecto a la renuncia, ¿no? Que es una estabilidad reforzada en el sentido de que estos trabajadores, por las características, por la forma y sobre todo por la desigualdad que siempre ha existido desafortunadamente en nuestro país en contra de las mujeres y en este caso, pues lo que va a privilegiar los últimos criterios de derechos humanos y que usted tiene a bien conocer, obviamente por lo que manejamos ahorita y por lo que está mencionando, pues reforzar esta protección hacia ese sector. Entonces, pues creo que sí es acorde para los fines y para el objeto respecto de lo que estamos platicando. Ok, pues maestra, no me resta más que expresarles mi agradecimiento y permítame tantito, voy a subir su constancia de mi oportunidad de compartir. No sé si la pueda visualizar, maestra. Ah, sí, 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 muchas gracias. Ok, se la vamos a hacer llegar a su, a su correo electrónico y pues bueno, establece el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, otorga la presente constancia a la maestra María Carla Rebeca Carrasco Soule López por su sobresaliente conferencia Naturaleza Jurídica de las Personas Trabajadoras del Estado, base o confianza en la sesión de Derecho Laboral Burocrático, octava temporada, versión digital, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, por mi raza oral al espíritu, 5 de febrero de 2025. Aparte, un día muy bueno para los juristas, maestra, usted lo sabe, ¿ok? Es un día, la verdad es que para haber estado aquí acompañándonos, la verdad es que es un día muy bonito, sobre todo para nosotros los que nos dedicamos al derecho. Y obviamente firma nuestro presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, el doctor Enrique Larios Díaz. Maestra, muchas gracias y por favor no deje de estar, no, de estar al pendiente porque seguramente la vamos a estar invitando no solo a este programa, sino a los múltiples programas que tiene la Facultad de Derecho y que tiene bien el doctor Enrique Larios coordinar y que seguramente en breve también le vamos a hacer llegar la invitación. Y no solo eso, seguramente a los foros que se están organizando en la Facultad de Derecho sobre la materia laboral y ahorita que está en auge y que está respecto de la reforma y demás, y la verdad es que nos estaría bien una nueva visión, sobre todo del ámbito jurisdiccional, para podernos dar más luz. ¿Sale? Pues maestra María Carla Rebeca Carrasco Soule, muchísimas gracias por todo y le estaremos mandando el reconocimiento. ¿Sale? Sí, muchísimas gracias. Y quedo al pendiente de una futura invitación. Para mí sería un honor desarrollar los temas que usted comentó o el que me indiquen. Yo con mucho gusto. Sí, claro, muchísimas gracias, maestra. Y pues bueno, muchas gracias a todo el auditorio. Vamos a estar con la maestra Marisol Guaso en el próximo programa. Creo que tiene como invitado a un ponente muy bueno y aparte también vamos a ver una exposición de un libro. Y pues maestra, muchísimas gracias y los dejamos en la voz de la maestra Marisol Guaso Ortega. Maestra.
Muchas gracias, maestro Jesús Emanuel Beltrán. Muchas felicidades por este gran inicio de semestre para la serie de programas del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo en el tema que tiene a bien conducir, que es Derecho Laboral Burocrático, con la participación en este caso de la maestra María Carla Rebeca, a quien le agradecemos la aceptación de su invitación y pues este brillante tema como lo ha expuesto el día de hoy. Pues bien, ya lo ha dicho el profesor Jesús Emanuel, estamos iniciando una nueva temporada en este caso de presentación del libro y nos vamos a dar lugar en esta sesión a presentar por primera vez en el semestre 2025 diagonal 2 una obra intitulada Argumentación Jurídica y Derecho del Trabajo, el cual, pues como ya muchos de ustedes como buenos laboralistas han encontrado cerca, escribe el maestro Carlos de Buen Una. Presentamos en pantalla y también presumimos que lo tenemos de manera física, esta gran obra que, insisto, pues nos habla de argumentación jurídica y tópicos en derecho del trabajo, que pues evidentemente una con la otra están meramente relacionados. Eh, esta presentación evidentemente será por parte del autor, Carlos de Buenuna, a quien tenemos ya conectado con nosotros. Le damos nuevamente la gratitud, maestro, por aceptar nuestra invitación, por tomarse el tiempo de compartir con quienes nos están siguiendo, que es un público en general, la presentación de su obra. Así que, pues, bienvenido y nuevamente gracias. Pues gracias a ustedes, gracias al colegio, a usted, profesora maestra Marisol Guaso, desde luego al doctor Enrique Larios por esta invitación. Para mí es un honor, en verdad que lo es, estar aquí en este evento con el Colegio de Profesores. Y bueno, pues con mucho gusto para hablar de un poco de la historia y del contenido de este libro. Exacto, pues sí es una obra que pues nos honra tener como parte del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo porque como usted lo ha indicado, pues eh, considera temas muy relevantes de la materia y pues no queremos ser omisos en compartir esta oportunidad que tienen quienes nos escuchan y que usted nos ha compartido también, que es un cupón válido al 1 de marzo de este año para que puedan tener un descuento sobre la adquisición de su obra, que insisto, también tiene una que nos han hecho llegar por conducto de usted, el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, y que también ponemos a disposición del público por si gusta tener alguna consulta, saber más de él, podemos seguir difundiendo el contenido de su obra. Y ya lo ha dicho usted, maestro Carlos, en esta sesión vamos a estar platicando del contenido de la obra. Evidentemente es una obra muy compleja y se lo he manifestado en varias ocasiones. Me sorprende la verdad la dedicación que tiene su libro. Pocos libros hoy en día como el que hoy tenemos presentando en esta sesión, así que pues vamos a aprovecharla. Más allá de su contenido, digamos, técnico, profesional, de intelecto, también en un inicio nos gustará saber un poco sobre el esfuerzo que ha representado para usted presentar esta obra. Pero antes, para quienes nos están escuchando, vamos a presentar al autor para que lo conozcan y sepan también sobre sus líneas de investigación, sobre su expertise en la materia de derecho del trabajo. Bien, pues para quienes nos escuchan, alumnos, abogados, profesores, servidores públicos y público en general, el maestro Carlos de Buenuna es licenciado y maestro, licenciado en Derecho, maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana y es especialista en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana. Es abogado litigante y consultor en Buffet de Buen. Ha impartido cursos, clases y conferencias sobre derecho del trabajo en diferentes universidades, colegios y demás instituciones en México y en distintos países del norte, también en países de Centro y de Sudamérica. Es autor de diferentes publicaciones sobre derecho del trabajo y política social, así como sobre materia laboral, como es el que tenemos el día de hoy, que es argumentación jurídica y derecho del trabajo. También ha publicado en revistas especializadas y artículos periodísticos. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
así como miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Entonces, como todos ustedes observan, escuchan en esta sesión, el maestro Carlos de Buenhuna tiene una amplia expertise, tiene un reconocimiento nacional e internacional y es para nosotros, por parte del colegio, en voz del presidente, el doctor Enrique Larios, un honor tenerlo con nosotros para poder presentar su obra intitulada Argumentación Jurídica y Derecho del Trabajo. Entonces, bien, una vez dando esta pequeña introducción, maestro Carlos, me gustaría que nos pudiera compartir a toda la audiencia, antes de iniciar con el contenido real de su obra, un poquito acerca de este esfuerzo que ha representado en lo personal con sus seres queridos, con sus allegados, con las personas que suelen apoyarlo en este ámbito intelectual y práctico del derecho del trabajo. ¿Qué ha representado para usted? ¿Cómo es que le ha aunado? ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor acercamiento para que usted pueda culminar con esta magnífica obra? Adelante. Gracias, Marisol. Bueno, desde luego la paciencia de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, y ya no incluyo a mi hermosa nieta porque apenas está cumpliendo los 10 meses, y no le tocó esta parte. Pero bueno, fueron 6 años, aproximadamente 6 años de trabajo, y comenzó, lo comento un poco en el prefacio del libro, comenzó pues en un seminario, obviamente de derecho al trabajo, en Isla Margarita, de estos seminarios que organiza la Fundación Universitas, que fue el último, por cierto, que se celebró ahí, en el lugar de origen, en Isla Margarita, Venezuela. Se han seguido celebrando en diferentes lugares, los últimos, y he tenido también la oportunidad de asistir y de estar ahí en Santo Domingo, en la República Dominicana, un lugar muy bello, por cierto. Y bueno, en esa ocasión oí a distinguidísimos colegas de diversos países hablar del juicio de ponderación y de los conflictos de la colisión de derechos fundamentales, que es el tema que trato al final realmente del libro, pero es el tema que, digamos, pues fue para mí el motor, ¿no? De decir, bueno, voy a escribir algo, ¿no? Y lo que empezó siendo posiblemente un ensayo, pues acabó siendo un libro de más de 600 páginas, y es que se va uno encontrando temas, no necesariamente jurídicos, o sí jurídicos, pero que son más amplios, digamos, que lo jurídico, temas filosóficos, temas sociológicos, temas de diversa índole. Me hizo recordar en muchos sentidos mis clases de lógica de primero de preparatoria, ¿no? De la construcción de los silogismos, de la lógica material, dividida de la lógica formal, y ver pues cuál tenía mayor influencia, digamos, en nuestra materia, y así, pues así va uno construyendo, digamos, la estructura de un trabajo como este, y pues rehaciéndola, ¿no? Porque cada vez que se le encuentra a uno un tema nuevo, o cuando liga un tema a otro, dice uno, pero ¿cuál va primero, no? Este tema o este otro, y es algo muy complicado, y entonces espera uno que, bueno, los detalles, digamos, que lo convencieron a uno de plantear una estructura como la que finalmente queda, bueno, pues que sean entendibles para todo el mundo. Porque para mí, algo muy, muy importante cuando escribimos es que lo entiendan no solo grandes expertos, ¿no? Si yo no lo soy, pues difícilmente que me pueda orientar, digamos, a un auditorio tan privilegiado, pero, pero que lo entienda todo el mundo, ¿no? Es decir, a mí me llenaría de ilusión, o me llena de ilusión que este libro lo puedan leer no solo, ya no digamos laboralistas, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, se llama Derecho, Argumentación Jurídica y Derecho del Trabajo, pero yo creo que es 80% argumentación jurídica, 20% derecho del trabajo, muy ligado desde luego a los ejemplos, aunque también tenemos un capítulo de principios del derecho del trabajo, en fin. Pero sí es un tema que excede por mucho y es una de las conclusiones, ¿no? El juez de trabajo, que hoy vivimos este conflicto en el Poder Judicial, caray, apenas nos acababan de cambiar las juntas de conciliación y arbitraje, y los procedimientos que que no tenían prácticamente nada de orales, ¿no? Porque pues todos íbamos a la audiencia en las juntas de conciliación y arbitraje, y todo lo que decíamos
tenía que quedar en un acta, ¿no? Todo quedaba por escrito y lo que no estaba en el expediente decíamos, pues no está, y seguimos diciendo, hasta cierto punto no está no es parte del juicio. Y al poco tiempo, pues empezamos a trabajar con los jueces directamente en procedimientos, ahora sí, verdaderamente orales, bueno, parcialmente orales. Tiene una etapa inicial escrita que a mí me parece fatigosa, complicada y un poco inútil, ¿no? Yo creo que debería de ser mucho más oral, digamos, el juicio. Pero bueno, ahora nos están diciendo que estos nuevos jueces, pues muchos de ellos dejarán de serlo y nos tendremos que enfrentar a otros más, que ojalá encontremos gente que tenga experiencia, pero pues yo sí creo que el procedimiento no es el idóneo, ¿no? Pero bueno, ahí está la argumentación y creo que gran parte de todos estos temas pues vale para el derecho al trabajo como para el derecho civil, el derecho a familia, el derecho penal, derecho administrativo, qué sé yo, ¿no? Es un intento, digamos, de entrar un poco en esta dinámica que se arma entre las partes en un juicio y el juez, sin olvidarnos del poder legislativo y demás personas que puedan intervenir en todo este procedimiento. Sí, pues usted lo ha dicho, maestro, en el inicio de sus palabras, la creación de esta obra y me atrevo a decir que de cualquier proyecto que tenga una persona, el apoyo incondicional de nuestros seres queridos, en especial de la familia, es fundamental para poder, en primera, motivarnos a hacer alguna actividad y en segunda, continuarla y en tercera, terminarla, ¿no? Y creo que esto es fruto justamente de ese esfuerzo y de ese apoyo que ha tenido usted. Bien lo dice, al inicio de su obra nos comparte unas palabras y viendo el índice del mismo, siguiendo sus ideas, pues observamos que en efecto se trata de un libro muy amplio. Cuenta con por lo menos 669 páginas, 9 capítulos, del que nos habla tanto de esta naturaleza que tiene la argumentación como del sentido que le da la argumentación jurídica en el ámbito del derecho del trabajo. Y usted bien lo indica, maestro, y se lo comento también a la audiencia, este libro está hecho para que lo podamos entender de manera más sencilla, podría decir entre comillas, porque son temas complejos los de argumentación, pero que en efecto nos acercan a comprender qué es una argumentación en primer lugar, en el ámbito jurídico, que si bien estamos hablando del lenguaje jurídico o estamos utilizando el mismo, usted llega a redactar de una manera más natural que nos permite comprender estos términos y diferenciar entre algunos de estos argumentos que más adelante ya estaremos haciendo algunas preguntas relacionadas. Y pues bueno, lo que podemos observar en todo este contenido del libro es que, como usted lo ha dicho, pues al final del día se trata no nada más de una materia de derecho laboral, está abierto a cualquier persona porque pues la argumentación la vamos a encontrar en cualquier momento de nuestras vidas, ¿no? Pero pues en efecto lo vamos a encontrar más si somos abogados y si somos laboralistas, pues nos conviene consultar esta obra. Eh, Tenemos preparadas unas preguntas que justamente van relacionadas con el contenido de su obra. A nosotros nos gustaría cuestionar respecto de todos los capítulos para que quienes nos escuchen puedan conocer sobre el contenido de cada uno de ellos y se den cuenta que realmente estamos hablando de un contenido muy filosófico y práctico al mismo tiempo. Pero pues bueno, por cuestiones de tiempo a veces esto no es posible, así que vamos a aprovechar alguna que otra cuestión que hemos preparado sobre el capitulado que tenemos de su obra maestra. Mucho gusto. Por el primer capítulo compartimos a la audiencia, se denomina argumentación y derecho, ¿no? Y aquí observamos justamente que usted nos menciona la importancia de la argumentación en esta disciplina o en esta ciencia. Y nos gustaría preguntarle cómo es que influye la calidad de los argumentos en las decisiones judiciales y en la construcción de la verdad jurídica. Bueno, en todo, definitivamente, porque el derecho, decimos, es una disciplina argumentativa. Realmente todo tiene que estar apoyado en argumentos. Entonces, si pensamos en la labor de un juez, pero también en la labor del abogado postulante, del abogado litigante, que procura tener, digamos, el éxito en favor de su cliente, pues todo es argumentación. Y se argumenta
en dos sentidos, que son además las dos grandes tareas que tiene que realizar el juez, ¿no? Digo, cuando digo el juez, pues sobre todo aquí en México con los abogados laboralistas, estoy hablando todavía de los funcionarios de las juntas de conciliación y arbitraje y en aquellos juicios que todavía subsisten en aquellos tribunales. La Corte los definió como tribunales desde muy temprano. No tengo a la mano el año, pero debe haber sido 1922 o alguna cosa así cuando dijo la Corte, bueno, pues estos son verdaderos tribunales cuando se discutía sobre la naturaleza jurídica. Entonces hablo de las juntas de conciliación y arbitraje con su conformación tripartita, en fin, pero hablo también de los jueces de trabajo y sobre todo de los jueces de trabajo, ¿no? Que son a los que nos enfrentamos ahora, no contra los que nos enfrentamos, ¿no? Sino en el procedimiento que dirigen estos jueces. Y el juez tiene esa doble tarea, por un lado aplicar el derecho y por otro lado averiguar los hechos, que es un poco lo que nos dice la propia Constitución, el 16 Constitucional, cuando dice pues que las decisiones deben estar fundadas y motivadas. Dice fundadas en derecho, ¿no? Y motivadas, pues motivadas en los hechos. Entonces tenemos que argumentar en favor de cierto derecho o de cierta interpretación de derecho. Bueno, en el libro la parte de la interpretación del derecho es una parte importante, pero tenemos que también argumentar sobre los hechos. ¿Por qué los hechos que nosotros invocamos son los hechos verdaderos? ¿No? Son los que tendrían que convencer al juez para construir su verdad jurídica. ¿Qué argumentos favorecen a ciertos hechos que otros argumentos van en contra de otros hechos que le son contrarios, en fin? Y aún en la hipótesis más sencilla, pensaba en estos días, por ejemplo, cuando esta reforma constitucional del Poder Judicial nos dice, bueno, aquí ni le busquen cómo se vaya a interpretar, ¿no? Hay que leer las cosas e interpretar lo que la reforma dice. Y pues en realidad no ha sido tan sencillo como ello, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, cuando el Poder Judicial se somete pues a esta suspensión que le ordenan un par de jueces y dice pues no puedo continuar adelante, y entonces el Instituto Nacional Electoral dice no, claro que puedes y debes continuar adelante porque yo te lo estoy ordenando. Entonces dice, pues, ¿y a quién le hago caso? Y finalmente pues renuncia a este comité de examinador y bueno, se buscan, digamos, otras fórmulas que no vienen en la letra de la ley, lo cual parece una violación de la Constitución que los propios legisladores hicieron. Y entonces dice el Senado de la República, bueno, pues yo me encargo de hacer la tarea que le correspondía al Poder Judicial. Entonces, bien o mal hay interpretaciones, ¿no? Entonces, pongo esto como ejemplo porque, digamos, lo más restrictivo que podría ser una norma es no le busques más, no le busques 3 pies al gato o 5, los que sea. Interpreta la norma tal como yo la redacté, pero pues ya vimos que no, que a las primeras de cambio tuvieron que entrar, digamos, otras tareas de interpretación. Y en todo ello hay argumentos a favor, argumentos en contra, insisto, argumentos para la interpretación de las normas o argumentos para construir la verdad legal o la verdad jurídica. Verdad que siempre es provisional. Algún día tenemos que completarla porque así son los procedimientos jurisdiccionales, tienen que llegar a un fin, no pueden quedar abiertos permanentemente, pero me parece que es de una gran soberbia el decir que lo diga un juez, por ejemplo, que yo conozco la verdad exactamente tal como fue. No, pues conoces la verdad que las partes te plantearon y te habrán convencido en tal sentido o en tal otro, y tienes que tomar una decisión y tienes que construir tu propia verdad, pero de ahí a tener la certeza, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos en algunas sentencias, no nos queda ninguna duda de que las cosas fueron así. Bueno, pues qué arriesgadas declaraciones, pueden ser políticamente adecuadas, pero me parece que jurisdiccionalmente pues son innecesarias, ¿no? ¿Cómo me gustaría ver una sentencia que dijera el juez, pues dentro de todas las dudas que tengo, me inclino por esta versión, ¿no? Que es la de la parte actora, o que es la de la parte demandada, o que es ninguna de las dos, pero que yo construí a partir de los medios de prueba y a partir de las cuestiones que me pude allegar. Así es que todo es argumentación, ¿no? Y precisamente por eso comienzo yo haciendo una
clasificación de los argumentos, porque me he encontrado, es curioso, pues bastantes libros que consulté de argumentación jurídica y ninguno habla de los argumentos como tales, ¿no? Así que diga, bueno, estos son los argumentos jurídicos más típicos o más usuales, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de tratar de rescatar esos argumentos y de hacer la clasificación que planteo ahí en el libro. Exactamente, maestro. Ya nos ha comentado usted esta importancia de la argumentación y que, pues bueno, para una interpretación necesariamente estaremos haciendo uso de los mismos. Y como usted ha indicado justamente en esta última parte, nos regala una clasificación muy completa de cuáles son los argumentos e incluso, bueno, dentro de esa clasificación, pues encontramos diversos tipos de argumentos, como es el argumento híbrido y nos desglosa cuántos hay, ¿no? Argumentos para la construcción de la verdad legal y nos aterriza también cuáles podemos encontrar. Argumentos para la elaboración, interpretación, integración y aplicación de normas y lo mismo, ¿no? Nos da una lista del cúmulo de argumentos que podemos encontrar en ese ejercicio. Solamente para dilucidar, porque le comparto por parte de la Facultad de Derecho en su sistema escolarizado se tiene una clase tal cual se denomina retórica para la interpretación y la argumentación jurídica. Y sin duda los alumnos que nos escuchan en su mayoría, pues deben de conocer estos temas. Así que me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedirle si tuviera bien compartirnos por lo menos uno de los argumentos que usted considera fundamentales y que nos desglosa en su obra para este ejercicio en el derecho. Bien, Marisol, yo diría, dependiendo para qué, precisamente por eso es esta clasificación, perdón, aquí tengo el libro que me puede ayudar un poco a hacer estos planteamientos. Los que yo me llamo, es decir, yo me concentro en estas dos tareas, ¿no? En cómo encontrar la verdad y cómo interpretar el derecho. Interpretarlo, lo digo aquí en sentido muy amplio, podemos hablar de cómo elaborar las normas, cómo interpretarlas, cómo integrar el derecho cuando nos falta alguna disposición y cómo aplicarlas las normas ya en los casos concretos específicos. Y bueno, y los otros argumentos para la construcción de la verdad legal, que son pocos, son el inductivo, el contradictorio, el abductivo de probabilidad. Y antes pongo los que yo llamo argumentos híbridos porque me parece que son pues, los que juegan para todo. No quiero decir que uno de los argumentos que yo mencione aquí, por ejemplo, semántico, el sistémico, justicia estricta, en fin, que coloco, digamos, del lado de la interpretación de las normas, no pueda servir eventualmente para conocimiento de la verdad. Pero sí me parece que la vocación de estos argumentos es precisamente eso, ¿no? Elaboración, interpretación, etcétera, de las normas. Y los argumentos híbridos, pues son de alguna manera los que están más ligados a la lógica formal. Empiezo por el argumento deductivo. Si tenemos una premisa mayor que sabemos que funciona bien, que es una premisa cierta, bueno, pues es muy fácil construir un silogismo, independientemente de los diferentes tipos de silogismo que hay, pero bueno, sabemos que tenemos una premisa mayor de tipo universal, una premisa menor particular y nuestra conclusión debe ser particular y eso es, pues yo digo que fácil, pero luego se encuentra uno con lógicas medio tergiversadas de algunos colegas y de algunos jueces también que llegan a conclusiones absurdas, no obstante que las premisas sean absolutamente claras. Entonces, en este caso, hablando del argumento deductivo o del argumento causal, ¿no? ¿Qué cosa produce qué cosa, ¿no? Que puede funcionar de las dos maneras, ¿sí? De la causa ir a lo causado o de lo causado encontrar qué es lo que lo causó. Y así, pues, muchos argumentos, ¿no? Y yo podría como ejemplo, pues, un viejo argumento que todos conocemos o una vieja circunstancia o situación que todos conocemos que es la del despido, ¿no? Cuando se considera, cuando el juez debe determinar que efectivamente ocurrió un despido en aquellos casos en que el trabajador se dice despedido y el empleador, aceptando que fue su trabajador, aceptando tácita o expresamente que ya no trabaja con él, niega el despido, ¿no? Y entonces la Corte durante mucho tiempo dijo, bueno, no obstante que es el trabajador el que afirma el hecho,
yo presumo que es cierto. ¿Por qué? Porque si el patrón aceptó, está aceptando que fue su trabajador, está aceptando que ya no lo es, pues de alguna manera yo presumo que si no lo es, sobre todo porque está reclamando, está demandando, pues debe ser porque fue despedido. Y entonces la respuesta del patrón, de los empleadores era, no, bueno, yo no lo despedí, pero ¿cómo puedo yo ir en contra de esta presunción que tú estás estableciendo, que no establece la ley, por cierto, ¿no? Diciendo, bueno, como ya no está trabajando conmigo, pues es que yo lo despedí. Bueno, para que veas que no lo despedí, le ofrezco el trabajo. Y entonces el juez tendría que cambiar el criterio, esa presunción y decir, oye, pues fíjate que no obstante que yo originalmente creí que lo habías despedido, pues te creo, ¿no? Y dado que le estás ofreciendo el trabajo, pues no es lógico que lo hayas despedido, si no, no le ofrecerías el trabajo, ¿no? Y entonces, creo que el ofrecimiento es de buena fe, que el trabajador tiene que probar que fue despedido. Y entonces el trabajador dice, no, pues es que me está ofreciendo trabajo en condiciones distintas a las que yo tenía. No era mi sueldo, no era mi puesto, no era la antigua, qué sé yo, ¿no? Y entonces el juez tendría que decir, las partes están mintiendo, el patrón está mintiendo y está ofreciendo trabajo de mala fe y por lo tanto no revierte la carga de la prueba y el despido lo tiene que quitar el patrón. Y entonces el patrón ofrecía, vamos a decir, los recibos de salario. Mira cómo tengo razón, aquí está el recibo y ve que el salario es el que yo decía. Bueno, entonces el trabajador es el... Y así nos íbamos, ¿no? Hasta pues acabar finalmente con una decisión de si hubo despido o no hubo despido. Luego la Corte cambia de criterio radicalmente, esto ya en tiempos bastante más modernos, hace probablemente unos 15 años, alguna cosa así, y nos dice, bueno, lo que importa no es tanto en el ofrecimiento al trabajo, las condiciones de trabajo, sino que verdaderamente nos lleve a la convicción de que el empleador efectivamente quiere que el trabajador regrese, ¿no? Si esto nos lleva a esa convicción, entonces creemos que no hubo despido y el trabajador tendrá que probarlo. Si es al contrario, si creemos que no hubo esa verdadera intención de despedir al trabajador, perdón, de recibir de nuevo al trabajador, pues entonces creeremos que sí fue despedido y será el empleador el que tenga que desvirtuar el despido. Y yo decía, bueno, y en todas estas elucubraciones de la Corte, porque son jurisprudencias de la Corte, decía, bueno, a ver, si yo despedí al trabajador, entonces, ¿realmente quiero que regrese? Si lo despedí, es porque ya no lo quería. Pues no quiero que regrese. Pero ¿y si no lo despedí y el desgraciado me demandó? ¿No? Pues tampoco lo quiero, ¿no? Es un tipo mentiroso que además me lleva a juicio y tal. Entonces, después de tantos años que la Corte estuvo pensando cómo cambiar el criterio, lo cambia y llega a un criterio absolutamente absurdo, en donde precisamente argumentación jurídica que esgrime la Suprema Corte, en este caso, pues es absolutamente ilógica, vamos a decir, contraria por lo menos a la lógica material. Pero esto vale para cada cosa, ¿no? Los argumentos, por ejemplo, para determinar si el trabajador laboró tiempo extraordinario, ¿no? Ahí sí, con un buen criterio, la Corte dijo en un momento dado, oye, a ver, es cierto que el tiempo de trabajo es carga de la prueba patronal, pero si el trabajador dice que laboraba 12 horas diarias extras y que trabajaba 7 días a la semana y que trabajaba 365 días al año, etcétera, pues no le creo, ¿no? Porque esto me está llevando a condiciones absurdas. Entonces, ahí hace la Corte una argumentación correcta. Luego no digo que siempre haya estado bien aplicada, ni mucho menos en las juntas de conciliación o en los nuevos juzgados, pero sí son, digamos, dos ejemplos de una mala argumentación, en el caso de la carga de la prueba respecto al despido, y el ejemplo de una buena argumentación respecto de condiciones que son pues poco creíbles, condiciones inverosímiles. Sí, y justamente esto sucede mucho pues me atrevo a decir que en la mayoría de los asuntos o en todos, dado que una parte pues pretende guiar o desvirtuar la verdad que está buscando el juzgador pues a su conveniencia, ¿no? Y aquí utilizamos en nuestra argumentación en muchos de los casos lo que son las falacias, maestro. Usted incluso en su libro también, así como los tipos de argumentación, nos muestra una clasificación de falacias. ¿Podría compartirnos a la audiencia
¿a qué se refieren justamente las falacias? ¿A qué hace alusión una de ellas? Y en este caso, pues sí, alguna teórica que usted considere primordial conocer, que sea de práctica común en la materia. Ya, es un tema bastante complicado, porque precisamente la falacia suele ser una desviación de un argumento aparentemente válido, ¿no? Y entonces en la habilidad en este caso del abogado, pero bueno, las falacias se pueden dar en todos los ámbitos, en la habilidad del abogado está el planteamiento pues para hacer que la otra parte caiga en el error. Y hay veces también que la falacia puede ser una cuestión involuntaria, ¿no? Un error de la propia parte que la plantea. Pero hablando de litigio, hablando de combate, digamos, jurídico, pues yo siempre pensaría, en primer lugar, que una falacia proviene de la mala fe, ¿no? En mi clasificación, bueno, que esa sí no es mía, la de los argumentos sí que lo es, la de las falacias, pues es una clasificación bastante difundida entre las falacias formales y las falacias informales. Las formales son las que aparentan tener la construcción de un silogismo, ¿sí? En tanto las informales, pues no tiene tanta importancia la construcción, sino el resultado, y por lo tanto se basan más o pretenden basarse más en la lógica material más que en la lógica formal, ¿no? Yo diría que una de las falacias más comunes, pero bueno, habría que hablar de muchas falacias y otra vez me apoyo aquí en mi propio texto, sería la falacia ad ignorantiam, la falacia de la ignorancia, ¿no? Y para no confundirme y menos para confundir a la audiencia, bueno, pues simplemente recuerdo algo del texto que tenemos acá. Dice que la falacia de ignorantiam da por buena una afirmación solo porque no se ha demostrado su falsedad, o bien se considera falsa porque no se ha demostrado su veracidad, ¿no? Entonces es como cuando uno dice, bueno, el despido es falso, volviendo al caso del despido, porque el trabajador no acreditó que fuera cierto. Bueno, esa es una falacia de ignorantiam, porque puede haber un despido verdadero, pero que no fue acreditado por el trabajador. O cualquier hecho, ¿no? En donde efectivamente no se probó ya sea la verdad o la falsedad, pero ello, digamos, no descarta la posibilidad de que ese hecho sea cierto o sea falso, ¿no? Esta es una de las falacias más comunes. Yo diría que la petición de principio, donde la conclusión va inserta, digamos, en la proposición, el falso dilema, la falsa analogía, la generalización apresurada, en fin, todas esas son falacias bastante comunes en nuestro litigio laboral. Y bueno, maestro, justo con esto que nos está platicando, a mí me gustaría seguir capítulo por capítulo, pero como lo decía al inicio de la sesión, a veces nos gana el tiempo, así que me voy a adelantar un poquito a una pregunta que tenemos, que con lo que está diciendo se está relacionando. En el capítulo 9, usted nos habla justamente, voy a leer el título del capítulo, de los hechos y el derecho, pruebas, antinomias, colisiones y el juicio de ponderación. Nos habla de de todas estas características en la argumentación y derecho laboral, y con lo que nos acaba de decir respecto a las falacias y esta forma de desvirtuar una afirmación que podría ser válida ante el juzgador, me gustaría saber justo cuáles podrían ser las formas o estrategias para poder valorar las pruebas o qué estándares conforme un caso concreto puede determinar el juez de manera más idónea para que a pesar de que reciba todo este tipo de falacias o enunciados que no podrían tener una sustentabilidad para poder cerciorarse de que así se hicieron o se realizaron los hechos, pues un juzgador pueda tener menos equivocaciones en sus resoluciones. Bueno, sí, esa es una de las tareas más complicadas, más complejas del juzgador. Justo en ese capítulo 9, antes de hablar, digamos, del juicio de ponderación, pues hago el planteamiento de las pruebas, las presunciones y las cargas probatorias. No hago yo un análisis de las pruebas una por una, que la confesional, que la testimonial, no. Hago un análisis, digamos, términos generales, ¿no? De los medios probatorios, esos medios que tienen por finalidad convencer al juez de que tal cosa es cierta, tal cosa es falsa.
Y yo he sostenido por muchos años, mucho antes de que empezara a escribir el libro, que en realidad este es un juego dinámico entre presunciones y cargas probatorias. Aquella vieja sentencia de que quien afirma tiene que probar, que sin duda es uno de los tópicos, ¿no? Hablamos también ahí de los tópicos en el libro, son los tópicos más conocidos. Bueno, pues tiene poca aplicación, no digo que ninguna, pero tiene poca aplicación en el derecho al trabajo porque tenemos presunciones más o menos bien establecidas, algunas correctas, otras quizás no tanto. Creo yo que en el cambio de procedimiento al procedimiento nuevo, el procedimiento más oral, digamos, que el anterior, se han quitado algunas de las presunciones que a mí me parece que eran bastante nocivas para el procedimiento. Por ejemplo, el hecho de que no asistiera la parte demandada a la audiencia de conciliación, demanda de excepciones, ofrecimiento de admisión de pruebas, bueno, dependiendo de qué época estemos hablando, esto es como se estableció a partir de las reformas de 1980, luego se volvió a separar la parte de ofrecimiento de admisión de pruebas, pero si no asistía se le tenía por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, ¿no? Hoy por lo menos el empleador pues tiene una posibilidad mayor de contestar la demanda por escrito en un cierto término y tal. Y bueno, pues entonces ya no puedo, o ya no debe ocurrir lo que podía ocurrir antes, que un problema de tráfico lo hiciera no llegar a la audiencia y prácticamente ello implicaba perder el juicio. Por ir en contra de esa presunción que significaba tener la demanda contestada en sentido afirmativo, pues era algo muy cercano a perder el juicio, ¿no? Era difícil, digamos, poder ofrecer un medio de prueba en contra de esa presunción. Pero se va construyendo, digamos, hay presunciones legales que tienen que ver con la debilidad del trabajador frente a la fortaleza del patrón, y estas a su vez se reflejan o se deberían de reflejar en la documentación que el patrón debe llevar, ¿no? Desde el contrato de trabajo, los avisos de alta, cambios salariales y bajan, el seguro social, los recibos de pago y todo este tipo de cuestiones. Ahí la lógica nos dice, bueno, si el patrón que tiene el control de la relación laboral no ofrece, no exhibe, no aporta estos medios de convicción, ¿no? Estos documentos fundamentalmente al juicio, pues es porque no le conviene. Y si no le conviene, pues no me queda más remedio que creerle al trabajador. Bueno, esto es cierto en una empresa formal, mediana, grande, bien constituida, pero no es cierto en la inmensa mayoría de nuestros pequeños empleadores, que a lo mejor tienen 2 o 3 trabajadores y que difícilmente va a pensar uno que tengan listas de raya o nóminas o recibos de pago y todo este tipo de cuestiones. Entonces, las presunciones se tienen que ir, así como decíamos, el tema de la presunción que tiene que ver con las horas extras, donde se presume que no las trabajó, si esto nos lleva a una conclusión exagerada. Bueno, pues lo mismo pasa hablando de las presunciones y las cargas probatorias. Entonces, la estructura que yo me hago es, no es que la carga probatoria sea siempre del patrón o siempre el trabajador para tales hechos, sino que a medida que se presume un hecho en favor de una de las partes, la carga probatoria se traslada a la parte contraria, ¿no? Precisamente para combatir esa presunción. Y en este camino me encontré un tema que para mí fue muy novedoso, que son los estándares de prueba, que es un tema, pues me parece desarrollado más que nada, por lo menos los autores que yo encontré son españoles, ¿no? Y ellos hacen, también encontré alguna autora brasileña, algún autor colombiano, en fin, que han tratado el tema, pero me parece muy interesante traer este tema a colación y ojalá lo desarrolláramos, ¿no? Y uno de estos autores, el profesor Ferrer, profesor español, formula 6 estándares de prueba. Él dice, a ver, los estándares de prueba pueden ser desde muy sencillos, ¿no? Donde prácticamente el juez debería de aceptar casi cualquier prueba para tener un hecho por conocido, hasta estándares de prueba muy complicados, ¿no? Y si me permite, pues podemos rápidamente señalar, pues leyendo pues lo que aquí mencionamos, ¿no? Respecto a estos estándares de prueba. El estándar de prueba 1 es el que tiene más exigencia probatoria,
Este viene mucho del tema de los procedimientos penales, ¿no? Dice, la hipótesis debe ser capaz de explicar coherentemente los datos disponibles, confirmar las predicciones de otros datos que la propia hipótesis permita formular y de refutar todas, no algunas, todas las hipótesis alternativas. Este es el más allá de toda duda razonable, ¿no? No es el 100% de la verdad, pero es lo más cercano al 100% de la verdad. Entonces, yo creo que en derecho laboral, para un despido justificado, pues hay que aplicar este estándar de prueba tan exigente. ¿Por qué? Porque si bien no estamos privando de la libertad al trabajador, lo estamos privando de los medios de subsistencia, ¿no? Entonces se requiere un estándar de prueba muy exigente, ¿no? Quizás el más exigente de todos. Luego el segundo, la hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, de confirmar las predicciones de otros datos que la propia hipótesis permita formular y de refutar las hipótesis alternativas formuladas por la contraparte. Y así vamos bajando, ¿no? Él habla de 6 estándares de prueba, me salto hasta el último, hasta el más económico, vamos a decir, la menor exigencia probatoria. Simplemente dice la hipótesis debe ofrecer una mejor explicación que la hipótesis de la parte contraria, ¿no? Es aquel estándar donde decimos, bueno, pues tengo 2 hipótesis, ¿cuál me parece más convincente? ¿No? Sin mayores exigencias, esta me convence más que la otra, bueno, pues me voy con la que convenza más. Y este creo que es un tema que deberíamos incorporar inclusive en nuestros estudios de licenciatura, porque me parece fundamental, desde luego para la formación del juez, pero también para la formación del abogado litigante, que tendría que saber que lo que él pretende probar tiene una exigencia leve o tiene una exigencia muy fuerte, ¿no? Depende en cuál de estas categorías quepa. Sí, esta figura de, o bueno, más bien esta forma de considerar a la prueba con los estándares de prueba que nos ha compartido, maestro, me hace recordar también un tema que usted nos toca en el mismo capítulo 9 respecto de la ponderación. La ponderación al final del día también tiene un juego importante para la decisión de los juzgadores y pues sí me gustaría preguntarle cómo en este sentido, para este aspecto, los jueces pueden realizar un juicio de ponderación entre derechos laborales y otros intereses constitucionales cuando justamente pues se esté en boga sobre derechos considerados fundamentales. Ya. Bueno, el juicio de ponderación, me parece que el autor fundamental es un alemán, Robert Alexi, todavía con nosotros, pero bueno, hay otros autores, Habermas, por ejemplo, lo ha atacado mucho, en fin, otros lo apoyan, desarrollan algunos temas alternativos, pero fundamentalmente es un juicio que nos permite resolver la confrontación de derechos fundamentales. No estamos hablando de los famosos derechos humanos, digamos, la cúspide de la importancia de los derechos, ¿no? Y bueno, lo ha dicho también la Suprema Corte, los derechos fundamentales no son derechos absolutos, ¿no? Entonces hay un momento donde es imposible, ¿sí? Imposible cumplir con un derecho fundamental. Y hablo de la autoridad, pero también hablo de los privados que, pues como bien sabemos hoy, pues no es solo la autoridad la que se encarga de, o la que puede violar un derecho humano, sino también los privados. Y entonces, ¿qué pasa cuando encontramos, digamos, la confrontación entre 2 derechos fundamentales? Y es ahí donde Alexia hace su propuesta del juicio de ponderación. Y dice, bueno, a ver, el resultado tiene que ser innegablemente el sacrificar uno de los derechos fundamentales. Vamos a pensar que sean 2, pero pueden ser más de 2 también los que en un momento dado se lleguen a confrontar. Entonces, tengo que determinar cuál va a ser el derecho vencedor y cuál va a ser el derecho vencido. Pero tengo que llevar a cabo, digamos, este análisis de manera que respete en la mayor medida de lo posible el derecho vencido. Si no es que lo borre del mapa. Pero además otro tema muy importante es este derecho vencedor y este derecho vencido lo son en esta contienda, no en cualquier contienda en que se vuelvan a enfrentar. Entonces, esto es muy, muy importante entenderlo, porque no es que este derecho fundamental deba prevalecer siempre sobre este otro derecho. Y bueno, Alexi plantea, digamos, un principio general que le llama principio de proporcionalidad, donde intenta guardar el mejor equilibrio posible. Ya dijimos que un derecho va a ser vencido y otro va a ser vencedor,
pero de entre ello el mejor equilibrio posible entre los derechos que están en la contienda. Y divide este principio de proporcionalidad, que él le llama principio, pero está de acuerdo, y yo no podría no estarlo, en que realmente no son principios, son reglas, reglas para aplicar para seguir este juicio de ponderación, ¿no? Y lo divide en tres subprincipios o reglas, digamos, de menor jerarquía, que son uno, el subprincipio de idoneidad, ¿no? Que, a ver, el sacrificio de este derecho fundamental es idóneo, ¿no? Es para que pueda subsistir el otro. Es decir, no voy a aceptar cualquier sacrificio de cualquier derecho fundamental para que venza el otro, sino tiene que ser un sacrificio idóneo, o sea, sin el cual no podría, digamos, llevarse a cabo esta ponderación o esta defensa del otro derecho. Luego está el principio de necesidad, que como mencionábamos antes, implica la menor afectación posible al principio vencido. Y finalmente, el de proporcionalidad en sentido estricto, que busca que haya un equilibrio, el equilibrio mejor posible entre la afectación al derecho y el fin que se persigue. Es decir, no cualquier fin va a justificar que se afecte en la misma medida un derecho fundamental. Y esto es a grandes rasgos el juicio de ponderación. Luego Alexi propone una fórmula de peso que a mí me parece muy complicada. Él trata de manejar matemáticamente, darle puntos, ¿no? Y tiene una fórmula de peso compleja y otra más sencilla, en fin. Pues dice, bueno, aquí le voy a dar 3 puntos a este, y aquí 2 a este, y aquí 9, y al final pues voy a sacar el ábaco y voy a llegar a la conclusión de que el que tenga más puntos gana sobre el otro. Yo no creo que eso sea posible. Yo creo que ahí el juez, digamos, ciertamente en un ejercicio de discrecionalidad que va a ser absolutamente necesario, no de arbitrariedad, que hay que distinguir, ¿no? Sino de discrecionalidad que va a ser absolutamente necesario en el juicio de ponderación, pues va a tener que llegar a la conclusión con honestidad, con sabiduría, con cautela, en fin, de que este derecho fundamental va a prevalecer sobre este otro. Sí, maestro. Pues la verdad es que con lo que nos va platicando, observamos que es sin duda una obra muy completa. Usted nos está hablando de un subtítulo, de un capítulo, y la verdad es que podríamos ir entrelazando cada uno de estos temas con otros de sus capítulos. Por ejemplo, nos ha hecho algunas pronunciaciones respecto de principios, reglas. Y hasta en su libro nos habla de valores. Los invito a consultar el capítulo 4, que justamente nos habla de todos estos tópicos. También llega un momento en el capítulo 6 donde nos habla de discrecionalidad y arbitrariedad, que justamente es para ver esa diferencia. Y en los comentarios, pues tenemos, más allá de mis preguntas, quiero dar el uso de la voz bueno, más bien en este caso el espacio a quienes preguntan en redes. Hay también algunas preguntas, así que voy a dar lugar a leer algunos comentarios y terminar con esta pregunta que le hacen. Nos dicen, bueno, se me están yendo los nombres. Aquí está. Yolanda Guzmán Mejía nos dice, ¿dónde compro el libro? Ya nos apoyaron a responder la doctora María del Rosario Jiménez Moles en Tirano Blanche, en efecto, y más barato en electrónico. Buen consejo. Igual, si gustan, les compartimos nuevamente en unos momentos el cupón para un descuento que es válido antes del 1 de marzo. Amir Trujimán nos dice, como siempre, que Tirano Blanche, buenas ediciones y más barato en electrónico. Sharaí Escobar nos dice el principio de primacía de la realidad que tiene que ver con que se tome en cuenta el contexto en el que se desarrolla la relación laboral y nos pregunta cómo se toma en cuenta este principio de primacía de la realidad al momento de aplicar los métodos de la argumentación. Esa es una primera pregunta. Respecto del principio de primacía de la realidad, ¿cómo se toma en cuenta al momento de aplicar los métodos de la argumentación? Y Amir nos dice, mm, ¿por qué si el principio de proporcionalidad es regla? Perdón, ¿por qué si el de proporcionalidad es regla? ¿Por qué se le llama principio? ¿Cuál es el origen de esa confusión entre principio y regla?
Entonces serían estas dos preguntas, maestro. La primera de Sharaí Escobar en cuanto al principio de primacía de la realidad, cómo se toma en cuenta al momento de aplicar los métodos de argumentación. Y Amir nos dice, pues bueno, cómo podemos eh, separarnos de este conflicto entre qué es una regla y qué es un principio, porque qué origina esa confusión para entenderlo y no caer en ello. Sí, bueno, en primer lugar, le agradezco a la magistrada Jiménez Moles su intervención. Es una estupenda amiga y una excelente jurista. Me da gusto que esté por ahí. El principio de la primacía de la realidad, bueno, así le llama, digamos, muchos autores, sobre todo en Sudamérica. Nosotros seguimos un poco con la idea de la ley de que se debe juzgar a verdad sabida. Pero es lo mismo, es el principio de la primacía de la realidad. Y este principio pues nos lleva a veces, digamos, a saltar o a utilizar los instrumentos que tiene a su haber el juez para averiguar la verdad, inclusive a veces más allá de lo que las partes puedan proponer, con el cuidado de que al hacer tal cosa pues no se convierta en una balanza indebida, ¿no? Es decir, que cargue, digamos, las conclusiones en favor de una de las partes, digamos, desde el punto de vista de interés personal del propio juez, ¿no? Entonces, la ley fue al trabajo desde, pues que yo la recuerdo, por lo menos la ley del 70, no sé si también la del 31 hablaba de las diligencias para mejor proveer, ¿no? Que esto es más común en otros países. En México ahí están y pues al parecer los nuevos jueces de trabajo son más proclives en un momento dado a utilizar esta herramienta de las diligencias para mejor proveer. Con las juntas de conciliación y arbitraje, pues durante las décadas que me ha tocado litigar entre ellas, pues creo que una sola vez en mi experiencia una junta determinó el desahogo de una prueba que las partes no habían ofrecido. Ya no recuerdo si era una pericial o alguna cuestión de esta naturaleza. Entonces es un principio fundamental, y es un principio fundamental. Yo creo que no cambia, digamos, con las diferentes legislaciones. Me parece que todas las legislaciones laborales, por lo menos del mundo occidental, las que más o menos conocemos, enarbolan este principio de la primacía de la libertad. A veces difícil de aterrizar, ciertamente, pero ello no le quita el valor que tiene. Y el otro tema, pues ya decía yo que no era realmente un principio, esto de los principios y subprincipios del juicio de ponderación, que eran más bien reglas. Y esto nos lleva un poco a la diferencia que el propio Alexi hace entre las reglas y los principios, que en muy resumidas cuentas dice las reglas se cumplen o no se cumplen, ¿no? Porque las reglas nos indican qué hacer o qué no hacer. Si no hago lo que debo hacer, pues no la cumplo. Si hago lo que no debo hacer, no la cumplo. En cambio, el principio, ¿no? Que digamos en su parte más importante acaban algunos de los derechos fundamentales, no, todos los derechos fundamentales surgen a partir de principios del derecho. El principio nos dice Alexi, y me parece que es una buena forma de entenderlo, nos lleva a cumplirlo en la mejor medida posible, ¿no? Si hablo de la dignidad, bueno, pues lo más digno que se pueda. No quiere decir que el día de mañana no se pueda tener, por ejemplo, un trabajo más digno, ¿no? Pero no es algo que se pueda cumplir, ¿no? Si hablamos de la libertad, si hablamos del trabajo como un derecho y un deber sociales, en fin, los diferentes principios del derecho al trabajo, pues nunca podremos pensar que se van a cumplir al 100%. En cambio, la regla es más fácil. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se cumple o se viola? Y en ese sentido, pues estos llamados subprincipios pues son en realidad reglas. ¿Cuál es la regla a la que tenemos que cumplir para llevar a feliz término un juicio de ponderación? Bien, muchas gracias, maestro, por atender a estas inquietudes y también gracias a los que nos están siguiendo a través de redes sociales. Le mandan saludos y reconocen la excelente exposición, muy valiosa información.
agradecen por compartir su conocimiento y le mandan saludos, en especial Renato Cervantes. Está en pantalla justamente el código por si gustan capturarlo, las personas interesadas en adquirir esta obra tan magnífica que, insisto, también para el acervo del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo fue un privilegio recibir, y que si de algún modo gustan consultarlo, podemos poner en su momento a disposición el mismo. Maestro, por el tiempo, pues evidentemente no podemos seguir cuestionando más sobre los capítulos, si nos quedan bastante por dialogar. Sin embargo, creo que esta plática ha sido muy importante para que puedan conocer su obra y para que ahora sí, pues con mayor confianza puedan acercarse a la misma. Es una obra muy completa, insisto. Es un trabajo que de manera actual, pues desafortunadamente vemos muy poco, pero lo importante es que ya tenemos una obra como esta por parte de usted, y que el colegio ha tenido el privilegio de presentar por parte de su autoría. Eh, le otorgo unos 2 minutitos para que pueda compartir con la audiencia la importancia de estos temas que podríamos haber omitido. Intenté indicar todos los capítulos, pero si usted considera que hay algún punto que se pueda diferenciar con algún otro libro de argumentación jurídica enfocado en derecho del trabajo, es todo suyo el micrófono, maestro, para que la audiencia pueda acercarse más a la obra. Bueno, hay muchos temas muy importantes que efectivamente no podríamos tocar por el tiempo. A lo mejor yo me he excedido en mis explicaciones, tratando de explicar algunas cosas que no son tan sencillas, pero yo me encontré temas de los que conocía muy poco, ¿no? Usted comentaba, maestra, hace rato, de esta clase, de esta materia que se da en la Facultad de la Retórica. No recuerdo el nombre completo, pero bueno, precisamente estos temas de la tópica, la retórica, la dialéctica, que alguna vez vimos en nuestras clases de lógica o de filosofía, pero todavía en la preparatoria y no en la universidad. Yo digo, bueno, qué importante es que hoy la facultad pues nos acerque a todos estos temas, la diferencia entre reglas, principios y valores, eh, cuando la discrecionalidad se convierte en arbitrariedad, en fin, todos estos temas, todos estos tópicos que son fundamentales, y que yo hoy disfruto mucho más. Pues hace cuántos años que dejamos la carrera, no haga usted cuentas, maestra, pero pues ya, híjoles, desde 1978 que la tenemos para acá, bueno, ya llovió, digamos, ¿no? Y hoy disfruto mucho más estos temas que como alumnos, probablemente porque en algunas ocasiones, pues el descuido personal nos hizo no acercarnos demasiado a ellos, probablemente los planes de estudio. Yo estudié en la Universidad Iberoamericana, que al principio tenía los planes de estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que a mí me tocó un parteaguas donde se separó la Ibero de la UNAM, y creó sus propios planes de estudio. Creo que en algunas cosas para bien, para otras no tanto, pero en fin. Y bueno, yo concluiría con un agradecimiento que tengo que hacer público, porque el prólogo me lo hizo nada más y nada menos que el ministro Cosío Díaz, ministro en retiro, y para mí, sin duda, uno de los ministros más apreciables de la Suprema Corte. Ojalá nos encontráramos, ojalá nos encontremos en la siguiente corte ministros de su calidad. Y bueno, pues eso también debo presumirlo, le da un valor adicional a esta obra. Y bueno, nuevamente agradecer al Colegio de Profesores de Derecho al Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM por esta invitación. Me da mucho gusto, insisto, es un honor estar aquí con ustedes. Al contrario, maestro Carlos de Buen, pues justo era una de las partes que integran el libro muy importante, el prólogo, que siempre significa mucho para cada una de las obras, y que en efecto en ninguna de nuestras sesiones hemos pasado desapercibida esa colaboración que hacen las personas a los autores de obras magníficas como esta, que en este caso ya lo ha dicho usted.
de quién se trata. Y pues bueno, invitamos a la audiencia a que consulte la obra. Insistimos, es una obra muy peculiar, muy completa, muy útil a los estudiantes de Derecho para esta materia de retórica, para la interpretación y argumentación jurídica. Es una joya, en verdad. Creo que Gracias. podría ser la base justamente para que puedan entender en primera la argumentación y en segunda para que se acerquen a este ámbito de derecho del trabajo que tanto los espera y que pues los esperamos también para que haya más laboralistas en un futuro. Maestro, le siguen enviando saludos y muchas felicitaciones por su libro, entre ellos Renato Cervantes, Guadalupe Zamora y Filiberto Ibáñez, así como la maestra María del Rosario Jiménez Moles. Es evidente que los frutos de estos proyectos pues comienzan a salir a la luz, dado que pues seguramente será una de las fuentes de consulta prioritarias para estos temas. Muchísimas gracias por esta creación de obra, maestro Carlos de Buenuna. Y nuevamente, en nombre del colegio, del presidente doctor Enrique Larios, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias al doctor Larios, a usted, Marisol, que ha hecho una conducción estupenda. Y bueno, pues a mis amigos que me han mandado saludos y se los envío de regreso con mucho gusto, con mucho afecto. Y Muchas bueno, gracias, en la maestro. próxima, ojalá. Sí, muchas gracias, maestro. Estaremos en comunicación, en contacto para hacerle extensivo una constancia de participación que justamente versa por los conceptos que nos ha compartido sobre el contenido de su obra, la cual, insistimos, se denomina Argumentación Jurídica y Derecho del Trabajo. Esta constancia la firma y la emite el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo por conducto de su presidente, el doctor Enrique Larios Díaz. Queremos agradecer también en esta oportunidad, en este espacio que nos queda, a la Facultad de Derecho, en especial a la directora, la doctora Sonia Venegas, así como a su secretaria general, la maestra Sara Mispalma, al equipo de difusión, a la maestra Lorena, que cada semestre nos ha estado apoyando, y al alumnado, que en este caso nos acompaña nuestra alumna de servicio social, Hazel, a quienes les agradecemos todas estas colaboraciones y por supuesto a quienes nos han estado siguiendo a través de la transmisión en vivo de Facebook y de redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bonita Gracias. tarde. Gracias, maestro.